qué se me iba a hablar de Extinction Rebellion? Extinction Rebellion fue una cosa que organizaron unos activistas profesionales cuyas anteriores organizaciones de rebeldía y de confrontación del sistema pues, se les habían agotado. Entonces procedieron a hacer una nueva al hilo de las protestas de Greta Thunberg. Lo que han hecho últimamente es, por ejemplo, pegarse en cuadros famosos. Se tratan de pegar en el marco, cualquier día se pegan en las propias pinturas, porque esas pinturas, ¿qué valen esas pinturas con el futuro de la humanidad en juego? Pues nada. Entonces, es el tipo de cosas que hacen. Esta amable chica, con toda la buena voluntad del mundo, cuidado, con toda la buena voluntad del mundo, pensando que está salvando al planeta, se está cargando una bomba de dispensadora de gasolina, de combustible, no sé si en el Reino Unido o creo que es en el Reino Unido, porque Extinction Rebellion está sobre todo moviéndose en Europa y principalmente en el Reino Unido porque sus fundadores son del Reino Unido, no recuerdo ahora sus nombres, pero bueno, da exactamente igual. Entonces, bueno, tenemos esta acción de rebeldía violenta, de rebeldía valientísima, y cuando esta niña acaba de romper y no quiere petróleo nuevo, esto es muy importante, no quiere petróleo nuevo, se va, y se va convencida de que ha hecho algo para salvar al planeta. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con estos activismos que son totalmente inútiles. Ayer se lo decía yo a Amnistía Internacional. Decían, estamos en época de vuelta a clases en una buena parte del mundo, ¿no? Entonces decían, claro, pero las que no pueden volver a clases son las chicas afganas, las chicas de Afganistán. Entonces, firma aquí para que vuelvan a la escuela. Decía, a ver, lo de las firmas funciona muy bien cuando puedes presionar a un cargo político, a un partido político, a una organización que está allí por decisión de la ciudadanía y que es sujeto de presiones políticas, como las presiones políticas que hicieron que Piñera aceptara la redacción de una nueva constitución que él no quería. Pero firmar para que los talibanes dejen de ser unas bestias medievales misóginas es hacerse tonto. Y de un tiempo para acá hay ciertas cuestiones del activismo que son fundamentalmente hacerse tonto para sentirse uno bien sin aportar en realidad nada a la solución de los problemas que supuestamente le inquietan. Pero ¿cuál es la solución aquí? Que no haya petróleo nuevo, me parece muy bien, que detengamos la producción petrolera en este momento. ¿Y qué hacemos? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso en cuanto a mercado negro de combustible durante el tiempo que dure el combustible? ¿Qué representa eso en cuanto a gente que se queda sin transporte? ¿Qué se representa eso gente que se queda sin calefacción? ¿Qué representa eso para medicinas que no se pueden transportar de un lugar a otro? ¿Qué representa eso para productos mucho más inocentes que las medicinas que, bueno, al no poderse transportar, rompen las cadenas de suministros, desgracian a las compañías o empresas o personas productoras de esos bienes y desgracian a los consumidores a los que esos bienes están destinados, porque no hay aviones, porque no hay barcos, porque no hay trenes, porque no hay camiones? Si se hace lo que estás pidiendo, ¿qué va a pasar? No se lo plantean. Y esto es gravísimo. No se lo plantean. No es un asunto que esté en la mira de su visión de que protestar basta. Esto lo dije yo respecto a Greta Thunberg y lo repito y lo repetiré muchas veces.
Las protestas, las manifestaciones, los plantones, las marchas, son instrumentos de la lucha política, pero no son la lucha política. La lucha política se lleva a cabo, primero que nada, con un planteamiento de solución de problemas existentes. Es decir, tienes que tener una propuesta que no solo denuncia lo que está mal, porque eso es muy fácil. Todo está mal, nada está así perfectamente bien en el universo. Pero por un lado tienes que hacer un planteamiento, si no de cuál es la solución, de por dónde buscarla. En el caso del cambio climático, necesitamos más inversión en ciencia y en tecnología para el desarrollo de las energías que queremos y que todavía no tenemos, energías verdes, energías sostenibles, energías limpias, energías que no afecten al medio ambiente y que tengan un fresco aroma a pino. Pero no tenemos la solución, pero tenemos una propuesta de soluciones. Pero ese es el principio de la acción política. Luego el resto de la acción política es cabildear, buscar apoyos entre los grupos políticos ya existentes, buscar el diálogo con los grupos políticos que están en contra de lo que nosotros decimos para poder llevarle al público la imagen de qué es lo que estamos tratando de resolver y por qué están mal aquellos, si es que están mal, o convencernos de que estamos equivocados nosotros, whatever. La acción política implica educación, la acción política implica movilizaciones de muchos tipos, la acción política no es solo la pancarta. Cargar una pancarta es el esfuerzo mínimo. Cuando eres joven, los que te dicen que vas a arreglar el mundo firmando, que vas a arreglar el mundo cargando una pancarta o cargándote una bomba de suministro de gasolina, te están engañando. Y no sé, y aquí sí me gustaría muchísimo saberlo, no sé cómo decirles a los jóvenes que les cuentan esta milonga, que les están contando una milonga.